Hola, ¿qué tal, controleros o controleras? Les doy la bienvenida nuevamente a otra entrada de la página de controlautomaticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el día de hoy continuaremos con nuestro curso de Arduino. Antes de ver el video del día de hoy, te hago la invitación para que veas todos los capítulos de Arduino y aprendas todo sobre esta placa de desarrollo simplemente dándole clic a esta tarjeta que está apareciendo en mi parte superior izquierda. Hemos venido aprendiendo a lo largo de estos videos diferentes características y funcionalidades de nuestro Arduino. Hoy vamos a aprender una de las funcionalidades más importantes que esta placa nos ofrece, y es que vamos a aprender a utilizar las señales de PWM o modulación por ancho de pulso. Van a ver que este tipo de señal la vamos a utilizar bastante en diferentes proyectos, principalmente por ejemplo en este canal que abordamos mucho sobre la teoría de control. Esta señal será bastante utilizada en el momento en que nosotros como usuarios queramos implementar, por ejemplo, controladores. Dado que esta es una señal importante y quiero que ustedes aprendan bastante bien cómo utilizar la señal PWM, pues inicialmente tengo pensado hacer 3 videos. En el primer video pues veremos una explicación rápida sobre lo que es el PWM. Luego veremos 2 ejemplos que estarán divididos en 2 videos. Un primer ejemplo pues veremos cómo podemos regular la intensidad de un LED, y en el tercer ejemplo veremos cómo podemos regular la velocidad de un motor. En este caso regularemos la velocidad de un motor que manipula una bomba. Entonces serán unos ejemplos bastante interesantes. Así que veamos cómo se utiliza el PWM dentro del Arduino. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bueno, vamos a entender cómo funciona el PWM con Arduino. Obviamente toda esta información te la voy a dejar disponible aquí en el sitio web de Control Automático Educación. Primero vamos a entender que PWM pues viene de las siglas en inglés, que es Pulse Width Modulation. Antes que nada, pues es muy importante que aprendamos a identificar dónde se encuentran los pines que tienen la funcionalidad de inyectar una señal PWM. Si nosotros tomamos nuestra placa de desarrollo del Arduino, podremos determinar que algunos pines pues tendrán el símbolo de tilde, ese símbolo de la ñ. Ese símbolo nos va a indicar que ese pin está habilitado para el PWM. Vamos a poner el ejemplo del Arduino 1. En el Arduino 1 tenemos lo que es el pin 3, el 5, el 6, 9, 10 y 11. O sea, esos 6 pines estarán habilitados para lograr la señal de modulación por ancho de pulso. Aquí tenemos 3 ejemplos de cómo se representa una señal PWM y vemos que nosotros podremos modificar el ancho de pulso de dicha señal. Si nosotros vemos a primera vista la señal PWM, pues vamos a ver que es una señal que es periódica. Esto quiere decir que dicha señal se va a repetir con el tiempo, pero la diferencia a una señal cuadrada o popular en la electrónica digital es que aquí nosotros vamos a poder modificar el ciclo de trabajo o el ancho de pulso. Ese ciclo de trabajo es conocido como el duty cycle en inglés. Nosotros siempre vamos a decir, bueno, vamos a modificar el duty cycle de aquel PWM, por ejemplo, para que se mantenga un 75% encendido y un 25% apagado. O por otro motivo, nosotros queremos mantenerlo solamente un 25% encendido y el 75% apagado. O sea, tendríamos un duty cycle de 25%, porque el duty cycle sería el porcentaje cuando la señal se mantiene en encendido. Aquí en el canal ya habíamos hablado y detallado sobre esta señal de PWM. Inclusive ya hemos implementado diferentes controles utilizando dicha señal, pero claro, utilizando otro microcontrolador que se conoce como el microcontrolador PIC. Si quieres saber cómo configurar un PWM con un PIC, pues te hago la invitación de que veas el video dándole clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. El PWM de un pin en Arduino entonces es simplemente una señal binaria que siempre va de 0 a 5 voltios. O si tienes un Arduino de 3,3 voltios, pues irá de 0 a 3,3 voltios.
el cual podremos configurar para que trabaje un determinado tiempo encendido, o sea, entregando los 5 voltios, el resto de tiempo apagado, entregando los 0 voltios y repitiendo el proceso indefinidamente y pudiendo obviamente variar ese ancho de pulso a cualquier instante. Aquí vemos una animación entonces de cómo se va modificando el pulso del PWM y claro, cuando está todo encendido al máximo y tendremos una señal de 5 voltios constante o 3,3 voltios dependiendo del caso, y cuando tenemos una señal totalmente apagada pues tendremos únicamente una señal de 0 voltios. Esta señal es bastante interesante porque si nosotros conectamos una carga a la cual le estamos administrando esa señal de ancho de pulso de PWM, le estamos inyectando el voltaje medio de la señal cuando se mantiene en los 5 voltios. Es decir, el voltaje medio que se le aplica a la carga va a ser proporcional al tiempo en que la señal se mantuvo en 5 voltios y con eso vamos a poder lograr varias aplicaciones, principalmente en el control. Un ejemplo de ello lo vamos a ver en el siguiente video, que será, por ejemplo, controlar la luminosidad de un LED. Para ver el ejemplo de la regulación de la intensidad de un LED, simplemente dale clic a esta tarjeta. O otro ejemplo que vamos a ver también aquí en el canal en el siguiente video será, por ejemplo, controlar la velocidad de un motor utilizando el PWM. También podríamos pensar en implementar controladores, por ejemplo PIDs o cualquier tipo de controladores, como por ejemplo para regular resistencias calefactoras o para hacer diferentes controles a nivel industrial o a nivel de nuestra casa. Entonces es una señal que sí o sí tenemos que aprender a manejar y la vamos a usar mucho. Por otra parte, si estás interesado en ver entonces cómo se regula la velocidad de un motor, y en este caso pues será un ejemplo bastante interesante porque regularemos el motor que controla una bomba para transportar un fluido de un lugar a otro. Si quieres ver ese ejemplo, simplemente le das clic a esta tarjeta para que lo veas y lo implementes en tu casa. Algo muy importante que tiene que quedar claro para todos ustedes es que estos PWMs son generados gracias a el timer o temporizador interno que tiene el microcontrolador de la placa de Arduino. En videos anteriores aprendimos a utilizar el timer, vimos que para utilizar este timer, además de usar librerías, podríamos comenzar a utilizarlo a través de la configuración de sus registros. Aquí simplemente a modo de introducción para ustedes, les voy a decir que nosotros podríamos modificar estos timers internos si nosotros, por ejemplo, deseamos modificar la velocidad de nuestros PWM. Muy importante que cada uno de los timers que tiene nuestra placa de Arduino está en la capacidad de controlar más o menos entre 2 a 3 señales de PWM que son asignados a un registro de comparación para cada señal, de tal forma que cuando el timer alcance el registro de comparación, pues él simplemente va a cambiar el estado lógico de la señal, logrando así que una parte de la señal se mantenga en 5 voltios y la otra parte de la señal en 0 voltios. En esta tabla entonces les dejo a ustedes dónde están las ubicaciones de cada uno de los pines que pueden ser usados como PWM dependiendo de la placa que ustedes tengan, si tienen una Leonardo, una Mega, una Uno, en fin, esta sería entonces la ubicación de los pines que podemos usar esta señal y cuál es la velocidad de frecuencia que tiene esta señal. Normalmente, pues si tomamos como base el Arduino Uno, este tendrá una velocidad de 490 Hz, con excepción del pin número 5 y el número 6 que son más rápidos, que tendrán una velocidad de 980 Hz. El PWM de los pines 5 y 6 pues tendrá ciclos más altos de lo esperado y esto se debe a que las instrucciones con las funciones milis y delays que comparten exactamente el mismo timer, que sería el timer 0, pues utilizados para generar esta salida PWM es por causa de estas funciones. Esto se va a notar principalmente cuando nosotros configuremos el duty cycle o el ciclo de trabajo en zonas bajas, o sea, entre el 0 al 10%. Y nosotros hasta podríamos notar que, por ejemplo, colocándole un valor de 0%, pues no se nos va a apagar completamente la señal. Un dato importante antes de continuar, recordemos que estos PWMs es muy importante, ellos trabajan con una resolución de 8 bits. ¿Qué significa eso? Que solamente podremos asignarle a nuestro duty cycle o al ciclo de trabajo valores numéricos que van desde 0 hasta 255.
Bueno, hablando entonces aquí de los PWMs, ¿cómo es que los vamos a configurar dentro de la placa de Arduino? Es muy sencillo, únicamente con una sola instrucción que nos da ya la plataforma de desarrollo del Arduino, Analog Write, o como si lo traducimos al español es escritura analógica, y únicamente tendrá dos valores de entrada. Uno será el pin, entonces aquí configuramos el pin que debe estar cualquiera de sus pines que tenemos aquí en esta tabla, y el otro será el valor. ¿Cuál es el valor de duty cycle o ciclo de trabajo que queremos configurar? Recordemos que ese valor únicamente puede ser configurado entre 0 y 255 por causa de que el PWM es a 8 bits. Aquí simplemente entonces, para que a ustedes les quede claro, las frecuencias que vimos en estas tablas pues también pueden ser modificadas gracias a los timers que trae el Arduino. Acá les voy a dejar cómo ustedes pueden modificar aquellas velocidades si ustedes tienen una aplicación muy específica que lo requieran. Generalmente ya con la instrucción Analog Write y la velocidad por defecto del Arduino, pues podemos hacer casi que todos los proyectos, pero si en tu caso necesitas modificar por alguna razón la velocidad de frecuencia, pues deberás empezar a modificar lo que es el prescaler de los timers. Esos prescalers pues están en los bits CS02 al CS00 y deberás modificar también los registros TCCR0B, TCCR1B y 2B. En videos anteriores aprendimos a utilizar el timer del Arduino, tanto manipulando sus registros internos como utilizando librerías. Para que no te pierdas estos videos y sepas manejar adecuadamente los timers, dale clic a esta tarjeta y aprende cómo funciona. Aquí entonces les dejo una explicación de cómo modificar esas frecuencias. Lo único que les digo es, por ejemplo, en el Arduino Uno, que son, por ejemplo, vamos a tomar el pin 6 y el 5, pues están controlados por este registro, el TCCR0B. Entonces nosotros podemos modificar la velocidad de esos dos PWMs, pero no podemos modificarlos separados, o sea, decirle que el 6 tenga una velocidad y el 5 otra velocidad, no. Si la velocidad que colocamos será la misma para el 5 y el 6, pero podríamos poner una velocidad diferente, por ejemplo, para la salida 9 y 10, porque esos 9 y 10 están siendo controlados por otro registro, que es el TCCR1B. Y lo mismo, podríamos colocar otra velocidad diferente para el 11 y el 3, porque ellos están controlados por el registro TCCR2B. Si tú deseas modificar la frecuencia del PWM, lo vas a hacer dentro del Void Setup y vas a establecer los siguientes parámetros que te voy a dejar aquí en la tabla, modificando estos pines. Entonces, aquí te dejo, por ejemplo, para el Arduino Uno, Nano o el Duino, y aquí también te dejo para los Arduinos más avanzados como el Mega 2560 y en fin. Por ejemplo, aquí si nosotros deseamos modificar el PWM o la frecuencia del 9 y el 10, y aquí entonces tendrá las varias velocidades, es simplemente descomentar la que tú deseas. Aquí está descomentada la que es por defecto, pero supongamos que quieres una velocidad de 3921 Hz, simplemente descomentas esto aquí donde vas a configurar estos registros, y con eso entonces ya podrás modificar las velocidades del PWM. Vamos a ver entonces los ejemplos usando PWM con Arduino. El haber llegado hasta esta parte del video ha dado una potencialidad tremenda en el entendimiento del PWM. Ahora toda esta teoría que acabamos de ver pues la pondremos en práctica. Para eso, primero que todo, suscríbete a este canal dando clic en mi foto, y si quieres ver el ejemplo de la luminosidad del LED, simplemente le das clic a este video, o si quieres ver el ejemplo de la bomba, simplemente le das clic a este otro video. Nos vemos en la siguiente clase.